Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Rojo Peruano, siguiendo con la línea del anterior video sobre San Pedro, donde hablábamos de la transición de pescador a apóstol de Jesucristo. Ahora vamos a una segunda parte de la historia de San Pedro, la cual va enfocada en lo siguiente, como dice el título, Piedra de la Iglesia, San Pedro. ¿Qué es lo que veremos a continuación? Veremos cuál es la misión que exactamente Jesucristo le dejó a San Pedro aquí en la tierra, como vicario de Cristo, y bajo lo que ya veíamos o lo que ya se anticipaba en el video anterior. La misión, la representación, el liderazgo que tenía Pedro en torno a los apóstoles y qué es lo que Cristo había observado ya en Pedro ante su ausencia terrenal. ¿Qué es lo que pasaría después de la resurrección de Jesucristo? Y a continuación lo vamos a ver. Como dice el título, Piedra de la Iglesia, San Pedro. Una misión. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, a lo que decíamos que en arameo significaba piedra, roca. No solamente de una forma metafórica, sino que literalmente Jesucristo termina diciéndole que dejará su iglesia en manos de él, lo cual lo vamos a ver en la segunda diapositiva. Pero este cambio de nombre significa una misión. Encomendar una misión como tal hace un cambio de nombre, porque Pedro se llamaba Simón, a lo cual Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Y bueno, esto hasta el día de hoy, como parte de la tradición en la Iglesia Católica, se cumple este precepto cambiando el nombre, cambiando el título, en este caso, aquellos que ocupan la función de papa. Por ejemplo, actualmente, Robert Prevost, hoy es León XIV, ¿no? Entonces, hay un cierto cambio de nombre, siguiendo la tradición. ¿Por qué? Porque ya se encomienda una misión de ser vicario de Cristo. Entonces, la figura de San Pedro en aquel entonces, como bien decíamos, es su grado de importancia, de liderazgo, de destacar, de interés de Cristo en la figura de Pedro. Pedro brinda hospedaje de Jesús en su casa, en las barcas, entre todas ellas como tal, eligió justamente la de Pedro, en el huerto de Getsemaní presente Pedro, y la figura de Pedro aparece en diversos episodios, la transfiguración de Cristo, incluso cuando resucitó Jesucristo, Pedro fue el primer apóstol en poder verlo, aunque de cierta forma, como bien explícito está en el Evangelio de San Juan, Juan fue el que le ganó, mejor dicho, físicamente en correr a Pedro a llegar a la tumba de Cristo. Sin embargo, Juan, en una índole de respeto, se reserva y espera que Pedro sea el primero en ver sobre la tumba, en ver la presencia, en este caso, del Cristo resucitado. Entonces, esa figura de respeto existía como tal en ese entonces. Ahora, vamos a la siguiente etapa. Ya tenemos a un Simón que pasó a llamarse Pedro, con una nueva misión que le había encargado Cristo. Entonces vamos al siguiente título. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro a menudo toma la palabra en representación de los apóstoles, y ya lo veíamos también en el anterior video, en Redes y Peces, cómo es que Pedro le dice directamente a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. En Juan 6, 67, 69, los discípulos se van y Jesús pregunta, ¿también vosotros queréis iros? Y entonces Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Este versículo hace recordar cuando en realidad Jesús se sentía de cierta forma defraudado de que empezaban a irse, como le decía, en el pensamiento judío, la cosmovisión que ellos aspiraban era tener un Dios que hubiera hecho lo que ellos mismos quisieran que haga, pero este no era el precepto de Dios, claramente. Entonces, en ese desazón de desánimo, es que empezaron a irse muchos discípulos.
Para lo cual Jesucristo le dice, o sea, ustedes también piensan irse, y Pedro habla en representación de los apóstoles y le dice, pues ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. En Mateo capítulo 16, versículo 15-16. Jesús le dice lo siguiente a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como les decía, es un juego metafórico de palabras y a la vez algo literal. Tú eres Pedro, ya le cambió de nombre, en representación a piedra, a roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 18, 19. Entonces, no es algo que se puede decir que se sobreentiende o algo que estamos realizando algún tipo de hipótesis, sino que claramente es textual y muy literal lo que dice Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso justamente hubo ese cambio de nombre para la misión que le competía a Pedro. Y ahí le da la autoridad como tal. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Como tal, Cristo funda su iglesia en la tierra. Y como representante terrenal, se lo encarga a Pedro. Se lo encarga. Ahí podríamos ver lo que ya igual comentábamos en el video anterior. Cefas en arameo, bueno, que representa lo que dice piedra, Pedro, ¿no? Claramente la misión de ser esa piedra donde se va a edificar la iglesia de Cristo. Entonces, ahora vamos al siguiente concepto, iglesia de Cristo. Atar o desatar. Decidir o prohibir para la vida de la iglesia que sigue siendo de Cristo. La iglesia es de Cristo en realidad, no de Pedro. Muchas veces se incurre en lo siguiente, en mencionar que la iglesia católica como tal ponen un peldaño al Papa o ponen un peldaño al sacerdocio por encima de Cristo y decir, esto es una iglesia de hombres, pero no, claramente es la iglesia de Cristo, claramente. Es más, el mismo Cristo lo fundó, sino que encargó terrenalmente su iglesia a Pedro. Y así va, bueno, los sucesores justamente de Pedro hasta el día de hoy. Entonces, no es que ellos estén un peldaño arriba o por encima de Cristo, sino que es la iglesia de Cristo, claramente. Que no lo fundó ningún hombre, fue el mismo Cristo que lo fundó. Entonces, Jesús encarga la noticia de la resurrección para Pedro. Juan le cede el paso, ahí está justamente, cuando llegan a la tumba vacía, en Juan capítulo 20. ¿Qué más podemos encontrar en la figura de Pedro? Para seguir resaltando el rol de liderazgo que tenía Pedro sobre el resto de apóstoles, era justamente en el libro de los Hechos, donde podemos encontrar bastantes pasajes bíblicos donde justamente calan en cómo Pedro viene cumpliendo ese rol de liderazgo para poder guiar a los apóstoles. En el Concilio de Jerusalén, también Pedro desempeña una función directiva, también liderando, en este caso, a los apóstoles y a los discípulos. Entonces, ¿qué más tenemos de la figura de Pedro? Su comportamiento es decisivo porque es observado y criticado. Al ser un líder como tal, no significa que no puede ser criticado o puede ser juzgado o puedes observar cierto comportamiento que no está acorde a lo que en realidad Cristo no, les había dejado, o bueno, hasta el día de hoy que os ha dejado. Y vamos a ver a continuación por qué. Jesús resucitado aparece primero a Pedro y luego a los otros apóstoles. Pablo reprende a Pedro por la regla de costumbres judías. De cierta forma, Pedro cumplió, o bueno, en este caso, la debilidad de Pedro en el tema de la cobardía para enfrentar a estas costumbres judías, porque como bien decíamos, muchos judíos arrasaban ese tipo de costumbres. Y Pedro tenía también un arraigo judío, digamos, porque era la iglesia de aquel entonces, y que a la par traían como cierta forma las costumbres, en este caso de la circuncisión. Y justamente Pablo le reprende a Pedro
Pero a la vez, así como reprende a Pedro, Pablo también reconoce el liderazgo de Pedro. No significa eh, como, como lo que sucede. El hecho de que alguien pueda ser representante de Cristo en la tierra no significa que vendría a ser un hombre totalmente infalible o un hombre totalmente perfecto, porque digamos que todos somos pecadores. Por eso es de que siempre se orienta a poder orar por nuestros sacerdotes, orar por nuestros obispos, orar por el mismo Papa, para que puedan cumplir los preceptos de Dios, no para que vayan en contra de ellos. Entonces Pedro debe ser custodio de la comunión con Cristo, justamente. Guiar la comunión con Cristo, cuidar que la red no se rompa, una comunión universal. Si Pedro representa algo, es justamente la unidad de la iglesia, la unidad de la comunión con Cristo. Es el custodio, es el vicario, el representante. No viene a suplir a Cristo, no viene a suplirlo. Entonces, decimos, bueno, Cristo edificó su iglesia, en este caso, dejando como custodio, como vicario a Pedro, y en esa línea de discipulados, en esa línea apostólica, también hay una línea de sucesión apostólica, justamente. En ese camino, en lo que tenemos como el primado de Pedro. Entonces, ininterrumpidamente, a lo largo de los años, desde ese encargo que justamente Cristo le dejó a Pedro, Pedro también tuvo sus propios discípulos. Y estos discípulos también tuvieron otros discípulos. Y así sucesivamente. Un orden jerárquico y un orden en el cual designaban a alguien que siga liderando la iglesia que Cristo había encargado a Pedro. Entonces, ahí tenemos los siguientes nombres. Por ejemplo, Lino, sucesor de Pedro. Y Lino es mencionado en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Aparece la figura de Lino, que vendría a ser el segundo papa. Anacleto, que construyó la tumba de San Pedro. Clemente, mencionó en Filipenses 4:3, que vendría a ser el cuarto papa. Entonces, son figuras de discípulos que existieron y que son parte justamente de este primado de Pedro. Entonces, en este primado como tal, es la sucesión apostólica, la sucesión de cada papa, de cada representante de la iglesia. Y que, bueno, va a trascender a lo largo de los años, a lo largo de los años, a lo largo de los años. Y posteriormente, bueno, tendremos eh, algunos papas que son reconocidos, o como por ejemplo Pablo VI, León XIII o Pío X, y los que conocemos actualmente de estos últimos años, bueno, de este último siglo, que el primado de Pedro, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I y León XIV. Entonces, hablamos del primado de Pedro. ¿Quiénes son los que continúan en esa línea apostólica? Ininterrumpidamente, la iglesia continuó custodiando justamente las bases que Cristo mismo dejó en la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de poder llevar la palabra de Cristo hacia más fieles, para que la comunión con Cristo siga viva, para que los preceptos sigan estando presentes. Y justamente esa es la tradición, el magisterio de la iglesia. ¿En qué se fundamenta? Justamente en esto. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, a lo largo de los años podemos ver de que esta sucesión continúa hasta el día de hoy. Y con muestras incluso sencillas, como el cambio de nombre que encomienda una nueva misión. Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. El legado de Pedro como tal, un cambio de ser pescador de hombres a ser el pescador de almas, y el liderazgo que el mismo Cristo encargó a Pedro, hasta el día de hoy sigue siendo vigente en esa línea sucesora. Y por ello que es muy importante poder hacer oración para aquellos que vienen representando, para aquellos que vienen pastoreando las ovejas de Cristo. Es importante orar por cada sacerdote que existe,
por el Papa, por los obispos, los cardenales, para que puedan hacer cumplir la misión que Cristo mismo les encomendó. Y bueno, eso sí que llegamos hasta el terminar el video del día de hoy, con el título de Piedra de la Iglesia. Así que bueno, les invito a que puedan compartir ese video. Si es que les gustó, pueden dejar un me gusta y sigamos enseñando la verdad. Sigamos proclamando aquello que Cristo nos ha dejado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.